tardes. Los presento muy brevemente porque ya la mayoría seguramente se los conocen. Luis Torras, a mi extrema izquierda, lo siento. Tiene estudios en Administración y Dirección de Empresas en ESADE, es experto en China, es miembro del Consejo de Administración de Empresas, es también miembro del Comité de Observatorio de Divulgación Económica del IEF y, como digo, es miembro también del Instituto Mises Barcelona, ha escrito sobre China y mercados financieros en diferentes medios y colaboraciones y es miembro del Comité de Dirección del Instituto Juan de Mariana. Edgar, a mi centro izquierda, es economista, tiene estudios en contabilidad y finanzas, está haciendo un máster en International Management en el Instituto de Empresa, también es emprendedor, ha hecho también trabajos de investigación económica en Guatemala y en Madrid. Y bueno, el tema de este panel es innovación y finanzas, que es un tema que se puede encarar de distintas maneras. Entonces, yo para romper el hielo había pensado empezar con el impacto de la tecnología en las finanzas y en particular Edgar tenía interés en mencionar la importancia de las finanzas en la innovación per se, ¿no? ¿Por dónde empezar? La importancia de las finanzas en la innovación. Pues primero, yo diría que se está cometiendo una revolución en el sector financiero con todo el tema de las fintech y de los nuevos sistemas de financiamiento, crowdfunding, etc., que van a cambiar mucho el mundo tal como lo vemos, el mundo de las finanzas. Por poner un ejemplo, el sistema antiguo de sucursales bancarias va a desaparecer. Ahora sé que, por ejemplo, el BBVA en España está haciendo un experimento, justamente en Castellón, de donde yo vengo, que van a cerrar todas las oficinas excepto una. Todas. Toda la provincia se va a quedar sin oficinas, solo una. Y se va a llevar el sistema bancario de las personas mediante internet y visitas programadas a las casas. Los asesores irán a las casas de los clientes para hacer las gestiones que hagan falta. ¿Y eso en qué va a cambiar? Primero va a cambiar en una bajada brutal de los costes operativos, que va a permitir mayor financiamiento a las personas, y en que los bancos ya son conscientes de que la gente cada vez necesita menos los bancos. Eso también va a bajar el número de clientes que van a tener los bancos y seguramente van a empezar a salir bancos offshore que ayuden al financiamiento de las ideas, como por ejemplo las fintechs. Facebook ya tiene su propio banco, Google va a tener su propio banco. Entonces, esto va a suponer una revolución a nivel mundial que nadie, hasta ahora yo creo que nadie es consciente. Luis. Bueno, a ver, y a mí es un tema complicado y yo en mi primera intervención quizás lo que me gustaría es un poco encuadrar de cuál es la situación actual, porque creo que ayuda a entender muy bien lo que podemos esperar de las revoluciones que vienen, ¿no? O sea, yo quiero recordar que en el pasado, o sea, venimos de 30 años de ciclo largo de deuda, aparte del ciclo corto de la burbuja inmobiliaria. A partir de más o menos principios de los 70 hay un boom de deuda, en el cual yo creo que ahora estamos claramente en un fin de ciclo, y esto sumado a la política, a la salida o falsa salida a la crisis que hemos tenido, que siendo en un 80% una crisis estructural y de solvencia, se ha tratado esencialmente como una crisis coyuntural y de liquidez. Esto ha dejado a los bancos prácticamente sin terreno de juego. Sabéis que el negocio bancario básicamente es tomar prestado y dar crédito. Cuando el tipo de interés de los bancos centrales se baja a cero o tiende a cero, los márgenes de intermediación prácticamente se eliminan. Con lo cual el negocio bancario propiamente dicho muere. Entonces la banca lleva 8 años prácticamente sin tener margen para hacer negocio, ¿no? Entonces los bancos, aparte de especular, que es una parte de la salida, han tenido que apostar, pues lo que dice Edgar, porque a todo esto se da la circunstancia de que la crisis coincide o sobre la crisis cabalga una revolución tecnológica brutal y bestial. Porque además es una revolución tecnológica que está acelerando los cambios.
y que exponencialmente nos está haciendo ganar productividad. Que encima, y esto es otro elemento que introduzco en este difícil sudoku, y no quiero decir nada que todavía complique más la visión que puedan tener ustedes de este ya de por sí complicado tema, pero al final esta revolución tecnológica cabalga en sentido contrario a los intereses o los objetivos que han tenido los bancos centrales con respecto a la política monetaria. Y lo resumo muy sucintamente, ¿no? Dejando al margen las consideraciones de que yo creo que se ha hecho un diagnóstico esencialmente equivocado de esta crisis, los bancos centrales han dicho: oye, los mercados han sufrido lo que Keynes llamaba un pánico por animal spirits, y la gente misteriosamente ha dejado de consumir y de invertir. ¿Qué hemos de hacer? Vamos a inyectar liquidez al mercado, vamos a salvar los bancos un poco patada hacia adelante, esperando generar un poco una velocidad de escape y que vía inflación toda esta mochila de deuda, pues por arte de magia, desaparezca. Pero ¿qué pasa? Que la cadena de transmisión de la política monetaria, que es la confianza en la economía, estaba rota. Y la gente, consciente o no, no se lanza a consumir y a comprar a lo loco con el escenario actual, porque plantea dudas, ¿no? Entonces, en este difícil escenario se nos plantea un poco el papel de la innovación, y para no alargarme más en esta primera intervención, sí decir que en esta última crisis la relación finanzas-innovación ha sido un poco una relación amor-odio, porque si bien la innovación es algo estrictamente bueno, cuando la arquitectura del sistema es deficiente, como pasa en el sistema monetario actual, en donde la moneda no es una institución de mercado espontánea, sino que es básicamente una institución fagocitada por el Estado a través de los bancos centrales en un monopolio, como rezan algunas de las camisetas del Club de los Viernes. Cualquier monopolio sabemos que es malo. Pues bien, la moneda es monopolio del Estado. Entonces, como la oferta monetaria se ha fijado con unos estándares políticos y no de mercado, ahí han empezado los problemas, y entonces sobre ese sistema innovar amplifica el ciclo más que dar soluciones de mercado, que es lo que normalmente suele hacer la innovación, y ya me callo. Es difícil sintetizar estos temas, ¿eh? Déjame que comente algo. Has hablado que el margen que ahora tienen los bancos, la bajada de tipo 3 es menor, pero en realidad, si tú miras el balance de todos los bancos europeos, el margen de explotación es el mismo, ahora que hace 15 años. ¿Qué pasa? Que ha bajado muchísimo la demanda de crédito. Una, porque ya estaba la economía sobrecargada de crédito, y la otra, que el crédito que se pide, los bancos piensan que no es solvente, y además con las nuevas regulaciones bancarias, Basilea II y Basilea III, los bancos lo tienen muy difícil para prestar. Otro asunto que has tratado, que me parece súper interesante, es que la crisis se ha tratado como un problema de liquidez, cuando en realidad era de solvencia. Y es cierto, venimos de un sobreendeudamiento brutal en proyectos que no tendrían que haberse llevado a cabo. Ha habido inyecciones de capital que no se tendrían que llevar a cabo. Y eso, ahora, ¿en qué se traduce? ¿En qué se traduce la inyección monetaria que han llevado a cabo los bancos centrales? En la creación de una nueva burbuja. Aunque nadie hable de ella, ahora mismo estamos metidos en una burbuja de activos fijos, básicamente, deuda estatal y demás. Y, por último, lo último que quería apuntar es que la innovación en finanzas, tal como ha dicho Luis, nos puede llevar a un sitio que puede ser aún peor de lo que estamos. Se pueden incluso agravar los ciclos. Algo que estábamos hablando antes, con los nuevos sistemas, si tenemos el Banco Central por una parte, las nuevas monedas por otra, se puede llegar al caso de que se amplifique aún todavía más los ciclos, porque va a ser más fácil que se cree crédito. Pero por otro lado, estaba pensando, digamos, el ideal liberal sería uno de libertad monetaria, donde varias monedas compitan libremente en el mercado de N cantidad de emisores. Si tenemos que los bancos centrales han llegado al límite de lo que pueden hacer, y por otro lado tenemos una revolución tecnológica donde ya existen monedas virtuales como el Bitcoin, y tenemos que el Banco Santander junto con UBS y otros bancos están trabajando en otra moneda virtual.
este escenario, si bien puede tener una cara peligrosa, no tiene al mismo tiempo una cara esperanzadora porque nos está dejando en las puertas de la libertad monetaria. Mientras que tengamos que pagar impuestos con una moneda impuesta, el problema va a ser el mismo. El problema del euro no es que el euro sea malo de por sí, el problema es que tienes que usar el euro para pagar impuestos. Así es como de ahí nacen los problemas. Si tú creas una moneda virtual intentando luchar contra la moneda que ya te viene impuesta por el Estado, te puede salir bien o te puede salir mal. No sé, Luis, ¿qué? Sí, ¿no? Yo, recordaré un poco cuál es la función del dinero, aunque parezca un poco de perogrullo, pero me parece muy importante de recordar, ¿no? Y de por qué sale y surge la institución del dinero. O sea, la acción humana se desarrolla en un entorno de incertidumbre y la gran línea de protección que tenemos los humanos ante las incontingencias del tiempo y los infortunios de la vida es el ahorro. Entonces, para articular la defensa y la protección del poder adquisitivo del ahorro nos inventamos el dinero, que además de ser unidad de cuenta y, como dice Edgar, para servir de instrumento para saldar deudas, sobre todo lo que tiene que ser es depósito de valor. Entonces, si uno se mira las estadísticas, desde que la Reserva Federal se funda en 1913, si ustedes tenían $100 en una cuenta corriente en 1913, hoy les quedan 3. Y desde que se fundó el euro, o desde que se puso en circulación las primeras monedas de euro desde 2001, aunque el euro arranca en el 98, el euro ya se ha depreciado un menos 26%. Que habría que ver cuál hubiera sido la depreciación en el poder adquisitivo de la moneda de haber tenido peseta, ¿no? Entonces, lo que les quiero transmitir a ustedes es que el problema es que muchas veces, si lo ligamos, yo soy gestor de fondos y muchas veces a mis clientes les tengo que recordar que tener dinero en efectivo en el bolsillo tiene mucho riesgo y muchas veces tiene mucho más riesgo que no coger ese dinero y meterlo en una buena compañía, como Inditex, como Google, como Facebook o cualquier compañía que puedan ustedes tener en mente que tenga un buen negocio, que esté orientado a mercado. Al final, tener hoy el dinero en el bolsillo con las políticas de quantitative easing de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo, en el fondo es comprar deuda pública. Hoy ustedes no tienen dinero, tienen deuda pública forzada, porque el emisor de las monedas que ustedes tienen en el bolsillo está comprando deuda pública, está haciendo aumentar su balance. Entonces, al final, el problema, y lo ligo con la idea de la libertad, que es lo que hoy nos reúne a todos aquí, es si ustedes tienen libertad de elegir y de elegir dónde alocan su ahorro, o si forzosamente están viendo cómo otros se adueñan y se confiscan de este ahorro para financiar además unas políticas que no funcionan. Edgar hablaba de la burbuja de bonos. Tenemos ahora más o menos cerca de 10 trillones americanos, 10 billones en nomenclatura continental, de deuda pública cotizando a rendimiento negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que los gobiernos reciben un premium por parte del inversor por emitir o tener déficit público. El gobierno de Mariano Rajoy se está financiando a bonos a 10 años al 1%. A ver, las burbujas siempre se ven a posteriori y esto yo a veces pongo el ejemplo de la tulipomanía, ¿no? Alguien que viviera en el siglo XVIII en Holanda, después de que pasara la tulipomanía, le podía haber preguntado a su padre o a su abuelo: oye, abuelo, ¿por qué se te ocurrió comprar un bulbo de tulipán a 1 millón de coronas suecas, por ejemplo? Pues alguien, si ustedes analizan la economía española de manera sucinta, el año pasado crecimos al 3,2%, pero tuvimos un déficit del 4,3, 4,4, con lo cual claramente no hace falta ser economista muy avanzado para ver que aquí nos estamos haciendo un poco de trampas. Al mismo tiempo tenemos una tasa de paro del 20%. Al mismo tiempo tenemos un Parlamento que le cuesta aprobar una reforma como la de los estibadores, que cualquiera, con independencia del criterio ideológico, cualquiera puede ver que aquello no es bueno, ni contra el principio de rule of law, ni contra el principio de igualdad ante la ley, etc., ¿no? Pues un gobierno así, con todos estos problemas y con esta sintomatología que tiene a nivel de macro, pues está financiando al 1%, ¿no? Es decir, no tiene ningún incentivo para reducir deuda, para hacer reformas estructurales, ¿no? Entonces, eso lanza la reflexión para el debate que vamos a tener toda esta tarde, pero esto es la base del problema. La moneda, el tema de la moneda es la piedra roseta que ayuda a entender todos los síntomas macro y todas las disfuncionalidades que no acaban
de funcionar. Porque además, y acabo, cuando en una economía se distorsiona la moneda, uno de los grandes prejuicios que hay, que muchas veces se ignora, es que es imposible fiscalizar la acción pública, el político. Porque como el gasto público sale gratis, es imposible juzgar si nuestros políticos lo están haciendo bien. Este 3,2 es falso. Estamos anestesiados. Los tipos bajos nos anestesian. Hemos venido de un choque de 2008. El problema es, si no nos curamos antes de que se nos pase la anestesia, cuando nos pase el efecto de la anestesia, que se nos pasará, porque volverá a tener inflación y volveremos a tener que subir tipos, nos va a doler todo un montón. Aprovechando que has hablado de la inflación, a mí me gustaría desmontar un mantra que está muy extendido y que precisamente es lo primero que te enseñan cuando llegas a la Facultad de Económicas, que la inflación es necesaria. Y la inflación es un fenómeno, en realidad es un fenómeno anormal. El curso normal de una economía es deflacionista, porque cada vez somos más productivos. Tú, imagínate, ¿cuánto costaba un ordenador en los años 80? Muchísimo más de lo que cuesta ahora. Sí, porque somos más productivos. Entonces, el curso normal de la economía es que tengamos precios cada vez menores. ¿Por qué hay inflación, entonces? Porque el nivel de los precios lo marca, en primer lugar, la producción. Si somos más productivos, tienden a bajar los precios, pero también el volumen total de dinero. Entonces, ahí está el problema, que los bancos centrales, intentando crear inflación continuamente porque creen que es buena, están inyectando continuamente dinero, bajando los tipos de interés artificialmente. Cuando a alguien le bajan los tipos de interés, imagínense un joven de 30 años que tiene un buen sueldo y se compra una casa. Si le bajan los tipos de interés, le fomentan a que se endeude a 30, a 40 años. ¿Y con qué se financia esa deuda a 30 o 40 años? Con depósitos actuales. Porque la deuda que coge alguien con una hipoteca no viene de alguien que ahorre a 40 años, no, viene de alguien que está ahorrando a un día con un depósito a la vista. Y cuando todo el mundo se ha endeudado y se monta una burbuja de deuda y ya no queda nadie por endeudarse, es cuando se produce el ciclo y caemos. Y eso es importante hacer un apoyo a la deflación, ¿no? Como los libros de Philip August. Hay que quitarse la manta de la inflación y pensar que la inflación es mala y que está provocada. A ver, yo tengo algunos puntos de vista un poco más optimistas, pero los voy a sintetizar porque los que tienen que hablar son ustedes, no yo. Es verdad, probablemente en los últimos 60 o 70 años no hay país donde se haya abusado más de la moneda que en Argentina. Yo tuve el privilegio de vivir en primera persona una hiperinflación. Una hiperinflación, en el caso argentino, fue una inflación de 200% en un mes. Por eso se contaba el chiste de que era más barato viajar en taxi que en autobús, porque cuando uno viaja en taxi paga al final y en el autobús uno paga al principio. Y era literal, que uno iba al supermercado y por la tarde las cosas costaban más caras. Eso, para uno que estudia economía, fue realmente espectacular como laboratorio. Pero la gente no es tonta. Entonces la gente tiene dólares. Entonces, a mí no me preocupa demasiado el abuso de los bancos centrales, porque va a llegar el momento en que si abusan demasiado, la gente usará otra cosa, no sé qué. Ahora, en cuanto al Banco Central Europeo, yo en parte lo defiendo a Mario Draghi, porque si bien estoy de acuerdo con que se está jugando con fuego, él en todos los discursos dice, tengo que hacer esto porque no hacen reformas estructurales. Entonces, si la economía crece, si la economía no crece porque no hacen reformas estructurales, yo tengo que dar más, echarle más leña al fuego. Y lo que decía Luis, lo comparto plenamente desde el punto de vista de un alemán. Ellos tenían el marco alemán y ahora se encuentran una moneda manipulada, con un tipo de interés manipulado, con una quantitative easing exagerado. Pero desde el punto de vista de los españoles, yo creo que no nos va a alcanzar la vida para agradecerle al euro el habernos evitado una política monetaria con el sello ZP. Era lo único que nos faltaba. Entonces, siempre cuando escucho críticas al euro, digo, no, déjame el euro, que gran servicio nos ha prestado. Bueno, es que el euro para España ha funcionado exactamente igual que un patrón oro. Es que es exactamente igual.
Pero es que además yo creo que más que hablar de tipo de interés, ya que estamos como si estuviéramos en historia académica, lo que es puro, o sea, lo que es correcto hablar es de oferta monetaria. Eso es lo importante. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, los liberales lo que sabemos es que hay una cita brillante de Mises, creo que es en La acción humana o en la teoría del crédito y el dinero, que escribe con 30 años el tío, que es que la riqueza real no se puede generar con pequeños trozos de papel. Entonces, esta idea tan simple de que imprimiendo billetes no se pueden solucionar los problemas de naturaleza económica es tan evidente que no solo se ha de recordar constantemente, sino que si queremos tener una economía sana en donde se pueda fiscalizar la acción pública, en donde se pueda invertir, donde no se desincentive el ahorro. El problema que hemos tenido estos 8 últimos años es que en 2008 tenemos una crisis por exceso de deuda y falta de capital. Una crisis que además, tócate los cojones con perdón, culpamos al capitalismo, cuando deberíamos de hablar de deudismo, porque era una crisis especialmente por falta de capital. Y a partir de ese momento empezamos a tomar medidas que castigan aún más la acumulación de capital y que premian los excesos de deuda. Por eso no hemos salido de la crisis con la solvencia debida. Y añado otro elemento más que también es importante tener en cuenta, que muchas veces se ignora, pero cuando hoy nos reunamos y hablemos de temas como Trump, como Pablo Iglesias, como Ada Colau, que no sorpresivamente Ada Colau quería tener su propia moneda para pagar a los funcionarios de Barcelona, cuando hablemos de todos estos temas, yo me reuní, tuve la suerte de verme con el historiador Niall Ferguson el año pasado en febrero en Nueva York. Y una de las cosas que me recordaba, y tenía razón, es que cualquiera que haya leído historia, Trump no debía ser una sorpresa, ni Le Pen, ni Iglesias, porque cada vez que ha habido desorden monetario, el desorden monetario, como dificulta el cálculo económico, conduce al desorden moral. Y si no, les recomiendo que se lean las memorias de Zweig, o las memorias de Hayek cuando habla de los años 20, o Mises cuando habla de la hiperinflación en Hungría, o las memorias de Otto Bauer, que era un socialista revolucionario de la Hungría de los años 20, y hablan de la prostitución, de la gente que deja de ahorrar y se lo gasta todo en copas. Cuando hay desorden monetario al extremo, hay desorden moral. Y con el desorden moral viene el desorden político. Porque al final la gente vota lo que vota, ¿por qué? Porque no hay cálculo económico, porque lo que ha pasado es que hay grandes capas de la población que viven de su trabajo, es decir, de solo un salario, y han visto como este salario real, su poder adquisitivo iba disminuyendo. Y al mismo tiempo, esta gran cantidad de recursos de liquidez que ha volcado el Banco Central a través del sistema bancario, que es todo un gran cártel, ha hecho subir bonos y acciones y bienes raíces. ¿Qué pasa? Que si ustedes son o forman parte, como yo, de esta clase media que no se puede proteger de la inflación porque no tiene acciones o porque no tiene una casa en propiedad, etc., se queda pillado. Entonces, hemos partido la sociedad entre los que se pueden defender de la inflación porque tienen los conocimientos o la capacidad para protegerse y los que no. Y además es que es una división profundamente injusta. Y si se fijan, el votante de Podemos es variopinto, porque variopinto es el perfil que se ha quedado pillado con la inflación. Y ahí también hay que hablar sobre la ley de hierro de las oligarquías de Acemoglu, ¿no? Que al final los ciclos económicos van aparejados a ciclos políticos también. Y es lo que siempre ha pasado. Si miras la historia, como bien decía Luis, por ejemplo, ¿por qué llegó Hitler al poder? Hitler venía de una Alemania con una hiperinflación en los años 20 de la posguerra. ¿Por qué ha llegado incluso Chávez al poder? Una Venezuela que era rica en recursos, pero que esos recursos no se dedicaban a capitalizar al país, sino que se dedicaban a malgastarse. Que es la diferencia que hay, por ejemplo, en países petroleros árabes, como Arabia Saudí, que ha aprovechado las rentas del petróleo, o como Noruega, ha aprovechado las rentas del petróleo para capitalizarse. Entonces, al final, sabemos que la salida es la capitalización. Que a medida que se aumente capital, y no capital entendido como dinero, sino capital como entendido como máquinas, como capital humano, estudios, esa es la forma de crecer. Bueno, en realidad hay dos. Esa es la forma sana de crecer y después está la deuda. La deuda que viene provocada, como ya hemos dicho, por la ampliación de la base monetaria, la oferta monetaria de los bancos centrales. Y el problema que tenemos que tener en cuenta es que estos ciclos
económicos y políticos siempre acaban de la misma forma, en un sentido que se busca el enemigo externo. Hitler, los judíos. Pablo Iglesias, los de arriba contra los de abajo. Marine Le Pen, los extranjeros. Trump, todo el mundo. Que no sea pelirrojo y irlandés. Al final, siempre acabamos igual. Ciclo expansivo, de deuda, con inflación, depresión con deflación, que dicen que es mala, y gobierno populista. Ahora, insisto con el tema de los bancos centrales que han llegado al límite, porque al final Mario Draghi, desde que comenzó su mandato en el 2008 o 2009, ya no recuerdo, ¿12? En 2012, sí es verdad, antes estaba Trichet. No ha hecho más que tomar medidas para aumentar la inflación y la inflación no la logró aumentar. Entonces, la pregunta es, ¿esto podría marcar el fin de una época? Es decir, el Banco Central ya no puede influir más. A ver, necesitaría casi una pizarra para explicar lo que me gustaría explicar ahora, pero a ver si me valdré de un modelito muy simple. Lo que dice, o sea, habría que hacer, antes una diferenciación entre lo que es inflación y lo que es subida de IPC. Lo que no estamos consiguiendo es la subida del IPC. Hay un modelito un poco simple que plantea muchas dudas, pero que para lo que les tengo que transmitir ahora yo creo que es muy útil, que es, imagínense que van en bicicleta, ¿no? Y que hay el plato y el piñón. En el plato tenemos el precio y la cantidad, que multiplicado los economistas calculan el PIB, y es la actividad económica. Y esto es un lado de la ecuación. Y en el otro lado de la ecuación tenemos la masa monetaria, la cantidad de dinero, por la velocidad, por el número de intercambios, que es una manera de medir, en el fondo, la confianza que hay en la economía. O sea, el grado de confianza y el grado del número de intercambios que hay. El Banco Central, ¿qué dice? Dice, bueno, si yo tengo poder sobre la oferta monetaria, lo único que tengo que hacer es aumentar la masa monetaria, que multiplicada por la velocidad me hará incrementar mi PIB. ¿Qué problema hay? Que la cadena de la bici se había salido en 2008. ¿Por qué? Porque los motivos de la crisis eran estructurales y en el mercado no había confianza. ¿Por qué? Porque la gente no se creía el balance de los bancos, no se creía el balance de muchas compañías. O sea, teníamos que hacer una limpieza de balances para que la gente volviera a tener confianza. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos centrales han ido aumentando la M, todo lo que han podido, y si quisieran todavía tienen muchísimos más mecanismos, por desgracia, hasta llegar hasta la confiscación del oro, como se hizo en el 33 en Estados Unidos con Roosevelt, para intentar aumentar esta M, pero claro, como seguimos sin afrontar los verdaderos problemas, o sea, estamos tratando síntomas, pero no las causas de los problemas que provocan estos síntomas, pues, oye, esto es como pedaleen ustedes con la cadena de la bici salida. Estamos disipando energía, generando nuevas burbujas financieras y, en el fondo, como no hemos conseguido solucionar el problema de la crisis, surgen los populismos. Y hago un pequeño comentario con lo que decía Edgar del tema de Trump. El discurso de Trump se basa básicamente en dos cosas. Uno, culpar a los males que tiene Estados Unidos de la globalización, y se culpa a China, y echarle la culpa de los problemas que no se pueden explicar con los males de la globalización al tema de la inmigración, y se culpa a México. Y se usa un gráfico que seguramente igual ustedes han visto alguna vez, que tiene forma de elefante, en donde Branko Milanovic estudia cómo han evolucionado los ingresos, la renta media del mundo por porcentiles. Entonces, imagínense que todos ustedes son la población mundial, ¿vale? Desde los más pobres, lo siento, en este lado de la sala, hasta los súper ricos, que están a la derecha, no por casualidad, del auditorio. Entonces, imagínense lo que nos dice el gráfico, estudiado entre el año 88 y el año 2008, 3 décadas, es que básicamente todo este grupo de aquí, que son pues, los asiáticos, los grandes países emergentes, han visto como su renta ha incrementado mucho. La gente que tenía entre 200 y 1.300 dólares hace 35 años. Luego hay esta franja, donde está Javier y donde está, que son los perdedores de la globalización, que pobrecitos han visto su renta aumentada pues solo un 5 o un 10%. Y luego están los súper ricos, que a estos siempre les va bien. El problema de este gráfico es que, y con este gráfico Trump ha hecho su campaña diciendo, ¿veis? La culpa es de la globalización.
El problema, y esto aquí cito a mi amigo Juan Rayo, que lo ha estudiado en mayor profundidad que yo, es que si extraemos de esta parte de la sala, de los porcentiles que están, pues el 8 o 9, de más ricos, y les extraemos las antiguas repúblicas soviéticas socialistas, que en el 89 justo estaban empezando su proceso de convergencia a un sistema capitalista, y Japón, que lleva 30 años haciendo el imbécil, resulta que sus rentas han crecido un 45%. O sea, no es verdad que la globalización nos haya hecho más pobres. No es verdad. El problema es la falsa salida a la crisis. Y los problemas son los excesos de política monetaria que efectivamente han agotado y la falta de reformas pro mercado, pro liberalización, pro ahorro, pro valores. Ese es el problema, no la globalización. Bueno, contestando lo que nos preguntabas, Diego, no es verdad del todo que no se haya creado inflación, lo que ha dicho Luis. Lo que no ha subido es el IPC, pero inflación sí. Lo que pasa es que es perversa la forma en que se mide la inflación a través del IPC, porque se coge una cesta de bienes que se supone que son representativos de la economía y se compara con un año base para ver si... Pero es que en esa cesta no están todos los bienes, en esa cesta no están los bonos, que al final un bono es un activo y es representativo de una parte de la producción de un país, y eso sí que ha aumentado de precio, pero muchísimo. Y después otra cosa de por qué no ha aumentado también la inflación si la medimos por el IPC, porque lo que ha dicho Luis, la M ha aumentado mucho, la V ha bajado mucho, que para que nos hagamos la idea, la V, la velocidad del dinero, es lo contrario a la demanda de dinero. Entonces, lo que pasa es que la gente demanda dinero líquido, porque no ve oportunidades que sean solventes, y otra porque los tipos de interés han bajado tanto que al final, ¿qué más te da tener el dinero en tu cuenta que te da un 0,5 que invertir en un bono que te da un 1? Te da absolutamente igual. No, yo solo quería añadir, ahora ya que salía el concepto este de cesta a la compra, yo les animo a que se calculen ustedes su propio IPC. Calculen, si les gusta ir al cine, pongan cuánto vale una entrada al cine. Si les gusta tomarse un gin tonic con los amigos el viernes, pongan el gin tonic. Pongan cuánto les cuesta el alquiler. Pongan cuánto les cuesta ir a comprar ropa. Y miren, calcúlense ustedes año tras año cómo les sube su cesta de la compra. Está subiendo en torno de un 8 o un 10 anual. Es ejercicio solo que lanzo porque es muy útil. Porque es verdad que si tienen que hacer caso a muchos economistas cuando hablan de este tema, es más ruido que otra cosa. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Edgar. Claro, tomando todos los precios de la economía, las acciones, los bonos, los activos inmobiliarios, las obras de arte, etcétera, evidentemente se ha creado inflación. De hecho, el IPC ni siquiera coincide con el deflactor del PIB. Pero, insisto, vuelvo con una cosa que ya mencioné antes. Existe la posibilidad de que los bancos centrales, llevados a este extremo, en algún momento tiren la toalla, y entonces la pregunta que les sería es, ¿esto abriría las puertas a la libertad monetaria? Es decir, ustedes ven que en algún momento los bancos centrales digan, mire, ya nosotros no podemos más, estamos siempre en la diana, arreglense ustedes, que cada uno haga su moneda y que compitan libremente las monedas en el mercado, o estamos años luz de eso. Porque esta coyuntura probablemente sea propicia para eso. Si pensamos que el Estado va a permitir que se pierda el poder que tienen, estamos muy equivocados. Los bancos centrales no van a desaparecer nunca, porque al final, aunque digan que son independientes, no lo son. Dependen totalmente del Estado. Y el Estado tiene una máquina de control y de poder en los bancos centrales que no van a abandonar. Otra cosa, ¿qué podría pasar? Que saliera que, por ejemplo, el Bitcoin o el Blackcoin o la cantidad de monedas virtuales que hay en el mundo se consolidaran. Pero para eso, que pudiera llegar el día en que eso pasara, es posible. Pero mientras, lo que he dicho antes, mientras tengas que pagar impuestos en una moneda que controla el Estado, no hay casi escapatoria. Y además que el Bitcoin está lejos todavía de consolidarse como moneda. Porque una moneda, para ser utilizada, tiene que cumplir varias cosas. Reserva de valor, que puedes utilizar para intercambio, pero sobre todo estabilidad. Y la volatilidad histórica que tiene el Bitcoin es demasiado alta todavía como para poder considerarla una moneda. Porque lo que estoy comentando puede parecer un escenario muy lejano o muy hipotético, pero
una vez más, es una de las pequeñas ventajas de haber nacido en Argentina. Este tema se llegó a discutir en Argentina porque en el gobierno de Menem, cuando la moneda se puso 1 a 1 con el dólar, estaban a punto de la dolarización total, alguien dijo en el gobierno, pero entonces, ¿el peso para qué va a servir? ¿Solo para pagar impuestos? ¿Por qué no lo cambiamos, lo eliminamos del todo? Entonces, hubo un escenario, luego lamentablemente pasó lo que pasó y ahora no, pero la gente sigue teniendo los dólares porque a la gente le han forzado a utilizar los pesos. Pero estuvimos cerca. A ver, es muy complejo. Yo creo que ahora, todos ustedes saben que el sistema se aguanta con hilos muy, muy finitos y que todos aguantan en tanto en cuanto nosotros tenemos confianza en que más o menos esto se va a aguantar más el monopolio de la fuerza. Yo ahora me hacías pensar de que cuando Reagan es escogido presidente de Estados Unidos, creo que es en el 88, se produce una reunión súper interesante en donde Reagan convoca a un joven Alan Greenspan que coincide con Friedman en la misma reunión en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, en donde se discute de si Estados Unidos debería revertir el error de Nixon de abandonar el patrón oro. Y se tiene una reunión que me imagino, yo no estuve evidentemente, pero se me antoja interesantísima, en donde al final se decide que no. Pero contestando a tu pregunta, yo veo dos cosas. Más importante que especular sobre el futuro, que es difícil, porque además el tema de los bancos centrales, yo no sé si de aquí a 100 años habrá bancos centrales. Sí me aventuro a decir que me parece más probable que no haya que haya. Simplemente por teoría de los sistemas complejos. O sea, hay una teoría, no sé si ustedes están familiarizados con los libros de Taleb al final o el libro de Kennedy de auge y colapso de grandes potencias, al final la tesis es la misma. Si sobre un sistema complejo de orden espontáneo se quiere meter encima un órgano de planificación central, llámese Unión Soviética, Politburó, Bruselas o Banco Central, lo lógico es que con el tiempo esto acabe colapsando, porque casa mal la realidad del orden espontáneo, casa mal con cualquier intento de planificación, con lo cual, en el largo plazo, si tuviera que hacer una apuesta, me pondría corto con los bancos centrales. Ahora bien, esto en el largo plazo. En el corto plazo, lo que sí aprovecho la ocasión y agradezco que antes no lo he hecho al Club de los Viernes y al Austrian, porque es mi última sesión. Además, ayer tuve una sesión un poco con toques socialdemócratas y no sé si el próximo año me vendré con el Free Market Roadshow o con el autobús de Pedro Sánchez. Pero lo que sí que quería decirles es que protéjanse de la inflación. O sea, protejan su ahorro de la inflación. ¿Y cómo se hace eso? Pues con activos reales. Inviertan en activos reales, busquen buenos fondos de inversión, buenas compañías que conozcan, si pueden, que conozcan los productos que venden. Tengan algo de oro físico, por ejemplo, como hedge total contra un hipotético colapso del sistema. Lean mucho. Yo creo que el gran reto de una persona libre hoy es proteger su ahorro. Es proteger su ahorro y ahora, por desgracia, también proteger nuestra propiedad. Pero sobre todo, proteger nuestro ahorro. Proteger nuestro ahorro de la confiscación de la inflación, que es el impuesto más injusto que hay, porque es tan injusto que ni siquiera pasa por el Parlamento. Entonces, yo si me he de quedar con un mensaje o les puedo transmitir un mensaje en la tarde de hoy, les diría que por favor hagan todo lo posible para ustedes y sus familiares y sus amigos, protéjanse de la inflación. Y protegerse de la inflación huyendo de los bancos. Porque muchas veces cuando animamos a la gente a que inviertan y ahorren, lo primero que hacen es ir a su sucursal bancaria y a pedir a ver qué fondos de inversión tienen. Y son todos malísimos. No, es que añado, lo importante que es esto, es que sin ahorro el gobierno no quiere que ahorremos. Porque una persona que ahorra y tiene propiedades es una persona independiente, que no necesita subsidios, que no necesita ayudas, que piensa por sí misma, que no necesita ir al Estado a pedirle ningún favor, ni necesita manifestarse en la calle para que le den ningún... Por eso es tan importante el ahorro. Porque así seremos, libres e independientes. Sin ahorro no es nada. Al final el avance de la civilización es la acumulación paulatina de capital y el poder ahorrar. Por eso es fundamental. No van a haber sociedades libres en Europa y en Occidente hasta que no se recupere el ahorro y la gente no tenga deudas sino capital y pueda decidir por sí misma. Porque si no, incluso el alma más pura y más férrea se corrompe. Incluso la persona que era más liberal y más demás
cuando se ha arrastrado por los bancos centrales que le han bajado los tipos de interés y se ha lanzado y se ha hipotecado, pierde su independencia y se convierte presa del Estado, que le tiene que pedir, por favor, en la plataforma de afectados de la hipoteca, que me perdonen la hipoteca. Y eso es la gran tragedia. Dejamos de ser personas y pasamos a ser súbditos del Estado. Y ese es el gran problema. Y ahora me he emocionado, pero es el gran mensaje, yo creo. Bueno, decía Daniel Lacalle en su segundo libro que la deuda esclaviza y el ahorro liberaliza. Pero bueno, volvamos a lo que nos preguntaba Diego sobre qué pasa en el futuro. Tú que eres experto en China, y yo también me considero un pequeño experto en China. ¿No crees que China se está acercando o está buscando un futuro patrón oro en el que su moneda sea la referente mundial? Por los hechos los conoceréis, que dice la Biblia, China ha comprado toneladas de oro desde 2008. Toneladas de oro. ¿Y saben por qué? Porque tiene un montón de deuda nominada en dólares. Y la cobertura natural contra la inflación de dólares o contra la pérdida de valor del dólar es el oro. Con lo cual, ahí seamos chinos todos. Claro, precisamente... Claro, iba a decir dos cosas. Uno, apoyando tu hipótesis de un futuro sin bancos centrales, hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia los bancos centrales son actores de los últimos 10 minutos. O sea, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, justamente, qué paradoja, porque por un lado el mundo de monedas virtuales y de avances tecnológicos en las finanzas nos invita a pensar, por un lado, que hablar del patrón oro es algo completamente arcaico, pero por otro lado está lo que tú decías recién de los chinos y como instinto de supervivencia de todas las crisis, la importancia del oro, ¿no? Sí. No, a ver, lo del oro yo creo que... ¿Saben que en tema monetario el oro es tabú? Es tabú y provoca urticaria a los que son los chamanes de los bancos centrales, básicamente porque dice que una cosa como el oro hace mejor su trabajo, que es el pretender adivinar cuál es la oferta de dinero óptima en cada momento, ¿no? Entonces, ¿por qué el oro es bueno? Y les voy a sintetizar en pocos minutos. No es que sea un sistema perfecto, porque todas las instituciones humanas son imperfectas, porque nosotros, los humanos, somos imperfectos. Y de lo que se trata es de escoger la opción menos mala. Y la gran virtud del oro, por la cual para mí no es nada arcaico, es que el oro está alejado o es una forma de oferta monetaria totalmente despolitizada. Entonces, al final, el sistema patrón oro, que para mí no es arcaico y es un modelo al que tender, aunque podríamos discutir que, oye, simplemente con un sistema de bancos centrales en donde el Banco Central efectivamente fuera independiente y se preocupara por cumplir su mandato, que es asegurar de mantener el poder adquisitivo de la moneda, un mandato que tienen escrito y que son incapaces de cumplir, como hemos visto. Básicamente, si tú tienes una oferta de dinero estable, es lo que decía Edgar, lo que tienes es una sana deflación. Con el paso del tiempo, aunque a ustedes no les subieran el salario real sube. ¿Por qué? Porque por el efecto aprendizaje, porque cada vez hacemos cosas mejor, porque con el tiempo nos volvemos más sabios, hacemos las cosas mejor, etcétera, nos beneficiaríamos de mejores productos a mejor precio. Y eso es lo que hace... Y de hecho, si ustedes miran muchas veces cuando se... Y esto es una imagen y con esto acabo, no sé si... Yo creo que ya hemos hablado demasiado, igual podríamos dar paso al público o de esto, pero seguro que cuando ponen capitalismo en Google y van a imágenes, verán que les sale todo de fotos de Wall Street. Y no tiene nada que ver de capitalismo lo de Wall Street, son los últimos 10 minutos. Si ustedes quieren asociar una buena sociedad capitalista, piensen en la Inglaterra del siglo XVIII, por ejemplo, en donde los nobles victorianos lo que hacían eran ahorrar, y eran austeros. Ahora se habla de austeridad. ¿Cómo se puede poner en términos negativos una cosa que es una virtud? Y además es una virtud en tiempos de bonanza y en tiempos de estrechez, que es ser austero. Las sociedades capitalistas eran austeras y ahorraban y eran prudentes. ¿Por qué eran prudentes? ¿Por qué la prudencia es una virtud en las sociedades capitalistas? Porque se penaliza que la gente que ha acumulado capital lo despilfarre. Y el problema de
tener política de dinero fácil y bajar el tipo de interés es que nos fuerza a todos a pasar de ser ahorradores o inversores a ser especuladores. Y no hay mejor manera que destruir capital que poner los tipos a cero y empezar a generar burbujas. ¿Y por qué el patrón oro es difícil que vuelva? Por una sencilla razón: constriña a los gobiernos. Una economía o un mundo con patrón oro impide a los gobiernos gastar, porque tienes una base que no controlas, que es el oro. ¿Por qué se salió del patrón oro en la Primera Guerra Mundial? Porque no se pudieron financiar las guerras. ¿Por qué después, al volver esporádicamente al patrón oro, se volvió a dejar en la Segunda Guerra Mundial? Porque tenían que financiar las guerras. Pero también el patrón oro no es la panacea. Porque el patrón oro te asegura una solvencia a largo plazo, pero te asegura también problemas de liquidez a corto plazo. Y ahí, a ver, podríamos estar horas hablando que el patrón oro se tendría que juntar con lo que es la Real Bills Theory. Y al final, pues, el patrón oro yo creo que es tontería hablar del patrón oro, no creo que vayamos a volver. Creo que había que buscar otros sistemas en el que los gobiernos fueran incapaces de afectar a la masa monetaria intentando empobrecer a todo el mundo. Porque al final la inflación, como ha dicho Luis antes, es un impuesto. Es un impuesto. Si tú puedes financiar tu gasto público por dos formas: aumentando impuestos o creando moneda para endeudar al Estado. Y al final lo pagas o mediante impuestos o mediante precios más caros. Sí, yo lo tenía pensado reservar para eventuales preguntas que tengan cualquiera de ustedes. ¿Qué ocurriría si China empieza a vender los bonos que tiene comprados, digamos, a bajo precio de Estados Unidos y empieza a comprarlos de la zona euro? Yo creo que no pasaría nada. China tiene muchos bonos americanos, creo que, corrígeme Luis si me equivoco, el 16% de los bonos americanos más o menos está en manos de China. Sí, 1,5 trillones. Pero la Fed tiene el 40%. O sea, de pasar del 40 al 56 no hay ningún problema. El problema tendría China, porque si vende bonos, la moneda que sufre no es el dólar, es el yuan. Entonces, ahí el problema de verdad lo tiene China, y China y además ahora está perdiendo reservas a punta pala. O sea, ya veremos cómo acaba, pero están saliendo capitales de China. China no está tan bien como pensamos. Sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que dice Edgar. Yo lo que sí que es verdad que lo que sí que se puede hacer daño a Trump es con el tema del proteccionismo, que yo creo que ahí sí que puede ser un tiro en el pie, porque con toda la montaña de deuda que hay y con toda la liquidez que se ha metido en un sistema tan complejo como es la economía global, donde todos los productos se hacen en casi todos los países, un repunte del proteccionismo aumenta los riesgos de que te suban los IPCs de manera descontrolada y que los bancos centrales tengan que revertir su política monetaria de tipos de manera brusca exponencialmente. Y ahí sí que hay un riesgo, y yo creo que parece que es un poco el deporte rey ahora, ¿no? El tiro al pie. Pero bueno, esperemos a ver. Trump es una incógnita. Es decir, en el fondo estamos en esta burbuja de la cual podríamos no salir nunca, porque realmente el tamaño del balance del Banco Central Europeo puede crecer, no lo queramos, pero si me causa una anotación. Japón. ¿Dónde está el límite? Y si lo veis, me gustaría saber, pero es muy difícil por dónde volverá todo esto, porque la salida no será agradable. En el futuro, ¿la Unión Europea es la nueva Japón o se produce una revolución tecnológica tan tremenda que cambie tanto, que aumente tantísimo la productividad que salgamos de esta? Porque si no, yo de verdad creo que la Unión Europea va directa a una japonización de la economía. Sí, yo creo que aquí el problema es que es choque de trenes entre la inflación brutal monetaria, inflación monetaria para sacarnos de encima esta deuda, y la revolución tecnológica es extremadamente deflacionista, y el límite es muy peligroso, porque el límite somos nosotros mismos. Las sociedades con este tipo de políticas que estamos llevando ahora se dividen. Y está todo el debate de la falsa desigualdad mal trabajada, pero que hay desigualdad entre lo que decía, en mi opinión, los que se saben o pueden protegerse de la inflación y los que no, o los que saben y pueden cabalgar bien sobre esta revolución tecnológica y los que no. Entonces, ¿cuál es el límite? Que pete
que pete lo de abajo, que pete socialmente. A no ser, otra hipótesis que en muchos de estos es que algún día a algún inversor se le hinchen las partes nobles, por decirlo de esto, y no quiera refinanciar, por ejemplo, al gobierno japonés al 0 a 30 años. Y entonces, como saben, que los sistemas complejos colapsan no como una bola de nieve, colapsan como una avalancha. Los copos de nieve tienen unas fuerzas que se hacen que toda la nieve esté apelmazada. Basta que un solo copo de nieve ceda que el sistema se va abajo. Entonces, bastaría que una subasta de bonos del gobierno español o del gobierno japonés no se reconoce bien y se suban los tipos de interés, que en una economía tan interconectada y tan compleja te podría llevar a una nueva recesión. Y la próxima crisis, como ahora tenemos entidades más grandes, va a ser más sistémica que la anterior, que se encontraba, vamos a ver, en la época del principio del siglo XX, la impresión alemana generaba inflación de continuo. Era algo envidiable. Imprimes, sube. Entonces, en esta época, yo cada vez que veo conceptos emisiones, yo estoy pensando, bueno, pues subirá a 2 dígitos o subirá tipo Argentina. ¿Qué es lo que se controla? Solamente la velocidad del dinero, que está compensando, no hay ninguna otra cosa. ¿Cuál es la baraja que tienen? Porque si aumenta el circulante, tiene que aumentar la inflación. Porque antes lo que se hacía era monetizar el déficit, que se creaba nueva masa monetaria que el gobierno invertía, y ahora básicamente la base monetaria es a través de los bancos. Si los bancos no dan crédito, no llega el dinero a la economía real. O sea, el problema es que monetizar deuda pública es delito. Es delito. El Banco Central no lo puede hacer. El Junqueras, por ejemplo, no lo tiene claro, pero es delito. Entonces, el problema es que para hacer llegar esto utilizan el cártel bancario. Que los bancos ahora, si es que está todo tan mal hecho que sorprende a veces cuando te lo pones a explicar, te entra dolor de barriga. Pero básicamente, o sea, el Banco Central funciona como un club de bancos y las sucursales son los diferentes bancos, el BBVA, el Santander. Entonces, en la medida en que haya algo de confianza en la economía y usted o sus amigos pidan crédito barato a estos bancos, la masa monetaria aumenta. Mientras esto no suceda, no sucede nada. No sucede nada. Y entonces, como no hay confianza, los únicos que están pudiéndose aprovechar de estos tipos cero son grandes corporaciones, como el Estado, muy endeudadas, que lo que hacen es esterilizar y hacer que la recuperación no sea tan vigorosa, porque tenemos, llámele entidades zombies o gobiernos zombies o empresas zombies que fagocitan todo este crecimiento en forma de deuda subsidiada que deja grandes dinosaurios moviéndose y dificultando la economía productiva. Con lo que tú decías, el aumento de la base monetaria, lo que decía Luis, lo que también te permite es que empresas que no deberían existir sigan existiendo, porque como se financian barato, o sea, porque, resumiendo, un negocio invierte un dinero, ese dinero saca una rentabilidad, esa rentabilidad tiene que ser superior al coste de adquirir el dinero con el que ha invertido para que el negocio se lleve a cabo. Entonces, un negocio ruinoso que no debería existir, si el dinero es lo suficientemente barato para que exista, seguirá existiendo. Hasta que no quiebren esas empresas zombie, que Japón es experto en empresas zombie, en realidad no salimos de la crisis, porque esas empresas están consumiendo un capital que tendría que consumir otra parte de la economía, el efecto Kraudinau, que se llama. Bueno, muchísimas gracias. Se acabó el tiempo para este panel y damos paso al segundo panel, porque ya se agotó el tiempo. Muchas gracias.